Hola a todos y a todas, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre sostenibilidad a largo plazo de la movilidad eléctrica, avances en política pública y casos de estudio de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Janina Inostroza y voy a tener el gusto de estarlos acompañando en esta sesión como moderadora. Si puedes avanzar a la siguiente slide. Para comenzar, algunas reglas sobre el webinar. Primero, si pueden ayudarnos con ajustar su nombre en Zoom, poniendo su nombre y apellido como aparece, más la organización. También les comento que está siendo grabada esta sesión para propósitos de difusión y que al final de las presentaciones del día de hoy vamos a tener un espacio conjunto para nuestros tres speakers para hacer preguntas y respuestas en simultáneo. Pueden levantar su mano y vamos a activar su micrófono, pero también si gustan dentro de la sesión pueden activar las preguntas y respuestas y escribirnoslas por ese medio. Ahora le voy a dar el pase a Daniela para que pueda ayudarnos con las instrucciones sobre la activación de la interpretación. Daniela, me comenta si estás. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Karina. Bueno, la idea es que puedan tener la interpretación simultánea durante este evento. En ese sentido, les pedimos que por favor vayan hacia la barra inferior. Van a ver un símbolo de globo que va a decir interpretación. Una vez que puedan ver ese símbolo de globo, les va a aparecer la opción de escuchar en y pueden poner la opción en español. Si es que no les aparece de ese modo, simplemente pueden poner ir a los tres puntos que aparecen en la parte de abajo, va a aparecer más. Ahí eligen interpretación y ponen la opción escuchar en español. Hi, everybody. I do ask you today to go down below to the bar and just look for the globe symbol that is going to appear as interpretation and put the option listen into English. If it doesn't appear like that, you can go into the symbol down below that is three dots, put interpretation option and go into English. If you have any doubts or questions, just go to the chat and we are going to help you out with the interpretation option. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún problema con la interpretación, por favor, no duden en ponerlo en el chat y nosotros los vamos a estar apoyando a través del chat para que puedan escuchar todo el evento en español. Muchas gracias, Daniela. Ahora avanzamos a la siguiente slide, por favor. Bueno, les comento muy breve cuál va a ser la agenda de esta sesión. Vamos a comenzar con palabras de bienvenida que nos va a dar Ramses desde UNEP. Luego vamos a tener tres presentaciones en donde vamos a abordar desde el concepto de fin de vida de las baterías de vehículos eléctricos hasta marcos regulatorios como la ley REP y casos de su aplicación, y también algunos casos específicos de proyectos de segunda vida e iniciativas de chatarrización también dentro de la región. Luego de estas tres presentaciones, vamos a pasar a un espacio, como les mencionaba, en donde ustedes van a poder, levantando su mano, hacer preguntas en directo en español o inglés, como más les acomode, o también pueden irnos dejando desde ya sus preguntas a través del chat. Y finalmente vamos a cerrar con palabras de agradecimiento de Marcela Castillo. Avanzamos a la siguiente. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos con las palabras de bienvenida de Ramses Morante. Ramses es especialista en movilidad sostenible del Programa para las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Muchas gracias, Ramses. Muy buenos días para todos y todos. Es un honor estar aquí. En nombre de la Unidad de Movilidad Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, UNEP por sus siglas en inglés, es un honor darles la bienvenida a este webinar dedicado a analizar la sostenibilidad a largo plazo de la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe. La movilidad eléctrica avanza rápidamente en países del sur global, no solo con automóviles y buses, sino especialmente en motocicletas y triciclos eléctricos. Esta transición genera beneficios climáticos, pero también nuevos retos ambientales, cuando no existen marcos regulatorios adecuados para el fin de vida de baterías y vehículos eléctricos. Sin reglas claras, las baterías pueden terminar en rellenos sanitarios o ser recicladas informalmente, con grandes riesgos para la salud y el ambiente. Desde 2021, el PNUMA implementa
el Programa de Movilidad Eléctrica y sus 4 plataformas regionales de apoyo e inversión a la movilidad eléctrica, incluyendo una para América Latina y el Caribe con una inversión cercana a $170 millones, incluyendo 42 proyectos financiados por el JEF en varios países. El programa trabaja con múltiples socios globales, incluyendo IEA, Banco Mundial, ADB, EBRD, Centro de Movilidad Sostenible, entre otros, para generar conocimiento, guías y herramientas como el eMobility Toolbox. Este webinar se alinea plenamente con el trabajo global del PENUMA y busca fortalecer capacidades en políticas públicas, marcos regulatorios y soluciones operativas para la recolección, reparación, reutilización y segunda vida, reciclaje formal y trazabilidad de baterías. Nuestro propósito es apoyar a los países de la región para que la movilidad eléctrica sea limpia, eficiente y verdaderamente sostenible. Les invitamos a compartir preguntas, reflexiones y experiencias que permitan alimentar este diálogo regional. Solo colaborando podremos construir políticas públicas que anticipen los desafíos de esta transición y garanticen un manejo seguro y sostenible del fin de vida de los vehículos eléctricos. Agradecemos su participación y su compromiso con una movilidad más sostenible. También les extendemos una invitación para las próximas sesiones del año. Con esto, damos inicio formal a la sesión. Muchas gracias, Ramses. Avanzamos entonces con esa invitación a la primera presentación de la sesión, que va a ser de Renske Schumacher. Renske es Program Management Officer de UNEP también, y su presentación abordará desde el concepto del fin de vida de las baterías. También nos contará sobre el programa de UNEP de vehículos eléctricos usados y del caso particular del archipiélago de Seychelles. Ya se puede compartir la pantalla, Rensky, si es posible. Good morning, everyone. I hope you can hear me and see my screen. I think that we are seeing the first screen, so maybe we need to stop sharing to allow you to share your screen. Okay. Creo que ahora es posible sí poder cambiar la pantalla. Sorry, now I need to. Disculpen, tengo que cambiar eso. Lo voy a hacer otra vez. Mientras Un tanto, segundo. esta presentación va a ser en inglés, como pudieron ver, así que los invitamos a quienes lo necesiten a activar su interpretación en español. Can you see my screen? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, es posible verla. And if I'm going to the next slide, you can see my next slide as well. Entonces, si voy a la siguiente pestaña, ¿se ve? Great. Perfecto, sí, sí se ve. Good morning, everyone. Muy buenos días a todos y todas. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Vranske. Estoy siendo parte del programa UNEV de vehículos eléctricos usados y fin de vida útil de las baterías. En la primera parte que ven, no sé si es información nueva para todos ustedes, porque creo que muchos de ustedes trabajan con movilidad eléctrica y ya están en conocimiento de que la transición ya está sucediendo en el sur global. Hay muy gran volumen de buses eléctricos, de autos eléctricos, que ya se están esparciendo muy rápidamente en el sur global. Y mientras esto es un gran desarrollo, también es un tema muy necesario en el tema de mitigar la crisis climática y ayudar a los países a que se conviertan independientes en temas de energía. También crea otro desafío en este tema, en cómo lidiar con estas baterías eléctricas cuando llegan al fin de su vida útil, porque contienen muchos materiales y químicos peligrosos. Sorry, next slides. Disculpen, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Post has ended. Sorry, just checking. So I can't go to the next slide now. Voy a pasar a la siguiente. Me avisan si la pueden ver. Apologies for this. Ahora sí está Um, funcionando. Sí, sí se ve. Muy bien, ya podemos continuar. Me disculpo nuevamente. Así que, como iba diciendo, crea más desafíos en cómo lidiar con las baterías cuando llegan al final de su vida útil,
Porque lo que sucede cuando estas baterías y los autos son vendidos sin un plan para esto, básicamente vemos una cadena lineal donde las baterías de autos eléctricos van de una etapa de producción a de etapa usada, y cuando ya se ha usado puede ir directamente a un vertedero o se va en el subglobal. En su mayoría vemos mucho reciclaje informal y eso significa que las baterías están siendo recicladas ya sea en el patio de las casas de la gente o en lugares no certificados donde no hay seguridad, medidas de seguridad correctas que se estén aplicando, y esas son consecuencias para las comunidades locales en términos del ambiente y de salud pública. Entonces, lo que necesitamos buscar y asegurarnos de que se vea es la circularidad de las baterías. Eso es clave. En una cadena, como se ve en el diagrama aquí, la meta es evitar el desecho final en el vertedero, evitar lo más posible. Si vemos en una cadena circular, vemos que el término desecho no debería existir, porque antes la batería llegaría a la fase de fin de vida y se repara lo más posible. Y si no es posible repararla, entonces las opciones de reusar o de reaprovechar, buscar nuevas formas de utilizarla, usar la batería, por ejemplo, en bicicletas eléctricas, por ejemplo, o en lugares de guardar energía. Y se puede reciclar en diferentes formas, de forma responsable también y formal. Y todo esto es complicado de lograr y solamente se puede lograr cuando tienes unos marcos regulatorios de estas políticas que sí funcionen. Esto es clave para lograr. Y quizá lo último que decir en esta parte introductoria del tema es que una cadena de suministro de circuito cerrado o circular no es una historia de éxito a menos que el proceso de reciclaje minimice los daños. Y podemos tomar algunas lecciones aprendidas de acá de las baterías de plomo ácido que existían antes. Así que estas baterías de plomo ácido, como ustedes ya saben, son, por ejemplo, las de 12 voltios, esas baterías pequeñas que tenemos en nuestros automóviles y también en autos eléctricos. Algunas marcas fuera de Tesla, por ejemplo, que usan esas baterías todavía. Entonces están en algunas en el mercado, pero desde una perspectiva circular, no todas son exitosas. Más o menos el 95% de las baterías plomo ácido son recicladas globalmente. Y eso es un gran éxito desde una perspectiva circular. Son como paralelos, sin embargo, tienen una muy mala reputación y eso es porque tienen un impacto muy amplio en el medio ambiente y en la salud en general. Muchas son recicladas en el sur global de manera informal y actualmente, por ejemplo, si hablamos de números, la batería de plomo ácido y su reciclaje es al 86% de la producción de el plomo ácido de baterías. Tiene un impacto que causa mucha muerte prematura combinada con otras condiciones en el medio ambiente. Y en ese sentido tenemos que mejorar en ese aspecto, mejorar la creación de baterías y el reciclaje de las baterías y aprender de esto también. Así que, ¿cuál es la visión de la UNEP en esto? Ya tenemos buenos números en esto, pero en la UNEP tenemos el programa global de movilidad eléctrica. Ustedes ya lo saben, creo que ya se han hablado de estos temas aquí. Ya estamos en 170 países, pero básicamente desde hace unos años atrás nos hacemos más y más preguntas a partir de los diferentes países. Decimos,
hoy en día los vehículos eléctricos llegan y cómo nos referimos a estas baterías y su final de vida útil en diferentes países. Y así es como empezamos este programa de vehículos eléctricos usados y el fin de vida útil de las baterías de la UNEP. ¿Algunos de ustedes saben de la estructura del programa? Básicamente se estructura bastante bien y similarmente a nivel global. Tenemos una fuerza de trabajo global también que trabaja con esto y entrena también a personas en el tema, pero también hacemos cosas a nivel regional, por ejemplo, a través de plataformas regionales y subregionales y también tratando la armonización de marcos normativos y el centro es la parte nacional, apoyar a los países directamente, en especial en tema de enfoque del desarrollo de los marcos de las políticas al respecto. Y también vemos los pilotos nacionales para la gestión de las baterías. Actualmente, 36 de los proyectos de movilidad eléctrica a nivel país tienen componentes de fin de vida útil de las baterías. En los países de su región están aquí. Todos estos países que ven en pantalla son del GF7. Algunos países tienen componentes de fin de vida útil de baterías que se enfocan en la parte inicial, el enfoque inicial y ejercicios que nos ayudan a entender lo que se necesita para los marcos de política referidos al fin de vida útil de baterías. Algunos todavía se están realizando, están en fase de realización, pero es muy emocionante tener esto ya avanzando. Muchos proyectos nuevos que vienen, que ya están empezando, ojalá el próximo mes, y vamos a observar el enfoque de un hub, sistema regional de hub y un sistema spoke de baterías. Así que déjame explicar un poco sobre esto. ¿Por qué es importante hablar de esto? Vemos que algunos países les cuesta más y es por el hecho de que todavía tienen bajo volumen de baterías y no se refieren al fin de vida útil de ella. Así que hay muy pocos que quieren comprometerse con este tema y preocuparse del proceso de fin de vida útil. Y queremos observar a estos hubs y spoke systems para crear así, si vamos combinando estos volúmenes, podría ayudar también a crear estas economías de escala que son necesarias para los casos de negocio que se hagan ya, se empiecen a trabajar. Y colaboraciones también con esfuerzos administrativos por baterías, por ejemplo, que son muy pesadas, como algunos de ustedes saben, que se clasifican como desechos químicos, por ejemplo. Y esas son es una información administrativa que tiene que tratarse en temas de baterías. Y también pensamos que este es particularmente un tema, un sistema, perdón, para los pequeños estados insulares en desarrollo, en el Caribe sobre todo, en temas remotos también, que son también muy pequeños, que es más o menos 100% de las flotas de vehículos que ojalá sean eléctricos. Nos ha costado encontrar ese tipo de compromiso también en estos sectores. También hay muchos lugares donde es difícil que lleguen flotas hasta allá con baterías nuevas, casos donde las baterías están atrapadas en la isla porque no hay solución para sacarlas de ahí, no hay solución para ello. Y esa es mi oferta como solución para crear soluciones en este tipo de sectores. Y esto lo estamos observando como proyecto. Es uno de los primeros pasos y definitivamente los vamos a mantener informados a través de esta plataforma regional para que se participe entre todos. Y si tenemos éxito, potencialmente podemos replicarlo a otros países y también en otros lugares, otros países. Y también revisando mi tiempo,
Creo que voy a pasar así por encima muy rápidamente. Preparé 2 ejemplos de proyectos que estamos haciendo para darles una idea. En tema de tiempo solamente voy a pasar muy rápidamente. Y luego en el siguiente fue en la India, que la verdad no lo voy a repasar hoy. Así que hablemos de Seychelles. Este es un proyecto del GF7 que terminamos a fines del año pasado. Estábamos revisando el EPR o el mecanismo de responsabilidad extendida del productor. En el lugar de Seychelles está en el Océano Índico y es un desafío bastante similar al que ya teníamos, como vimos en las diapositivas anteriores. Cuando empezamos a participar con ellos fue muy claro, una indicación muy clara de que tenían y necesitaban una solución para lidiar con estas baterías en el final de su vida útil. Y el tener este mecanismo EPR era un compromiso para nosotros porque le daba claridad a quién es responsable del manejo de estas baterías en su fin de vida útil. Y eso indica que Seychelles quería ser importadores de estas baterías y tenían que ser responsables también por ello. Y esto se creó un foro, se discutió varios tipos de baterías y en el caso específico de Seychelles había un EPR financiero, se discutió también la responsabilidad de cubrir el costo y también un manejo correcto y también una organización de productores responsable que también se localizaría a una organización que es una organización de productores responsables o una PRO. Y al final, creo que lo más importante a destacar es que las compañías de reciclaje, las ventas de autos, todos estaban muy comprometidos y entusiastas respecto a las soluciones que estaban siendo ofrecidas, porque les resolvía un problema importante, había mucha motivación al respecto. Y espero que sea una inspiración para todos, en particular a las áreas del Caribe y otros países también. Si me voy a saltar la siguiente diapositiva, voy a la final. Quiero destacar los siguientes pasos en nuestros programas y tenemos 4 productos de conocimiento que se están desarrollando actualmente. Uno es un estudio de alcance sobre prácticas actuales de fin de vida útil en países de ingresos bajos y medianos, donde las baterías llegan al final de vida útil. Lo siguiente es una norma de importación de vehículos eléctricos. Si es que un país quiere tener un estándar para importaciones de segunda mano, por ejemplo, si es kilometraje, si es el tiempo de vida que tiene, que es lo más apropiado para la mejor calidad de las baterías. Y luego pasamos a una herramientas regulatorias para vehículos eléctricos usados y fin de vida de baterías, informes al respecto, informes de evaluación de impacto químico, y también se los compartiremos cuando esté listo. Y finalmente, la capacitación en la región actual, que es una reunión de plataforma en la ciudad de Panamá, y van a oír mucho más detalle al respecto cuando corresponda. Así que se les agradezco mucho y espero sus preguntas más adelante. Muchas gracias, Franske. Gracias. Creo que Vamos a podemos pasar a continuar la con la siguiente siguiente presentación. presentación. Vamos a seguir con las Ok, Bueno, preguntas. vamos muchas a dejar gracias. las Avanzamos preguntas a para el la Q&A. siguiente presentación que va a estar dando Rafaela Kreiser. Rafaela es directora técnica de Black Forest Solutions y va a abordar a través de su presentación la aplicación de la ley REP de Brasil y avances también del reciclaje de baterías en la región del Caribe, que también nos está adelantando un poco Renske del trabajo en la región. Adelante, Rafaela, muchas gracias. Muchas gracias, Yanina, y buenos días a todos y a todas. A ver si puedo compartir. Acá o se tienen que parar de compartir ustedes. ¿Me confirman si pueden ver la Podemos ver. presentación? Listo. Perfecto. Bueno, yo primeramente quería agradecer a Renske, que ya facilitó un poco el trabajo de mi presentación,
que adelanto unos conceptos que vamos a hablar, pero bueno, venimos acá a hablar de dos temas distintos, pero igual interconectados, que es el tema de la responsabilidad extendida del productor, que ya brillantemente explicó Renske en su presentación, en Brasil, y el tema del reciclaje de baterías y el progreso que tenemos en la región del Caribe. Entonces, vamos un poco con una pequeña introducción, los objetivos que tenemos hoy y que ojalá podamos lograr, los avances que tenemos visto y trabajado en el Caribe y en unas consideraciones finales. Bueno, yo, como me presento Janina, soy directora técnica de Black Forest Solutions, que es una empresa alemana con enfoque en economía circular y gestión de residuos sólidos. Somos parte de un grupo que tiene otra empresa que se llama Green Forest Solutions, que es justamente nuestro brazo operacional de responsabilidad extendida del productor. Y bajo este brazo tenemos entidades locales en India, en Kenia, en Zambia, Emiratos Árabes, que trabajan en esto, para gestionar los volúmenes y los tipos de residuos que están bajo esta legislación. Entonces, hoy lo que queremos es un poco compartir brevemente la evolución del marco REP. REP es la responsabilidad extendida del productor en Brasil, en baterías. Analizar el estado que estamos en los países que trabajamos del Caribe, no son todos los países, pero en los cuales estamos trabajando intensamente. Y igualmente extraer lecciones de implementación con base en nuestra experiencia en la región y bueno, y en el país. Gracias. Empecemos con el tema de las baterías, ¿no? ¿Por qué estamos todos acá juntos hablando de ese tema? Ya fue presentado extensivamente, yo estoy segura que todos aquí saben que el tema, el crecimiento de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento creció mucho, es un gráfico mundial, pero apenas en LAC, en América Latina y el Caribe, tenemos datos de crecimiento de más 187% en 2024. Bueno, aparte de esto, hay interés y sentido, obviamente, del aumento de volumen de baterías al final de su vida útil. El aumento viene del crecimiento de la electrificación y el aumento de su vida útil se da a partir de la reutilización de sistemas de batería en sistemas de almacenamiento para otros dispositivos. Bueno, yo creo que todos acá saben que las baterías de litio, sobre todo que es el tema que vamos a hablar acá, no estamos tratando el tema de las baterías de plomo, traen riesgos ambientales de seguridad. Yo me imagino que todos ya hayan visto a lo mejor un video como este de una batería explotando o alguien que no les deja entrar en el avión o no les deja poner una batería de litio en la maleta justamente por este riesgo. Y bueno, de un par de años acá hay mucha discusión sobre la recuperación de materiales críticos. Recién Europa lanzó una nueva, no es una legislación, pero unos guías hablando de la importancia de la recuperación de materiales críticos. Brasil recién cerró un acuerdo con India sobre el tema, entonces es un tema bastante fuerte de momento. Entonces por eso estamos acá hablando de eso. Bueno, la ley REP de Brasil. Empecemos con el básico, por así decirlo. La ley REP de Brasil es de 2010, lleva muchos años y es bastante utilizada como ejemplo en Latinoamérica. El tema de la ley REP de Brasil es una de la ley de 2010, es una política nacional de residuos sólidos, en la cual se dio la oportunidad de desarrollar lo que llamamos la responsabilidad compartida por el ciclo de vida. Esto es toda una progresión de conceptos bajo esta ley inicial. Entonces, esta política obviamente no es la ley REP, pero la ley REP se da a través de decretos que están envasados en esta ley. Entonces tenemos esta responsabilidad, el hecho que sea una responsabilidad compartida bajo el decreto de Brasil es un tema complejo porque, bueno, como decimos acá, un perro con dos dueños muere de sed. Es difícil si no tenemos
un responsable realmente definir quién hace qué. Entonces es parte de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de los años. Lo que hizo Brasil acá en términos de baterías, tenemos logística inversa obligatoria para baterías y tenemos sistemas de recolección de baterías pequeñas, baterías para estas que utilizamos nosotros, pero no tenemos aún, bajo la legislación, una ley específica, un decreto específico para las baterías de vehículos eléctricos. La ley se da en Brasil a través de acuerdos sectoriales y sistemas colectivos. Entonces, infelizmente solo lo encontré en inglés, pero como pueden ver acá es el principio de la responsabilidad compartida entre industria, recolectores, gobierno, con sociedad. Y acá son los roles que se necesitan definir para que esto todo funcione. En práctica, para las baterías, nosotros tenemos una red consolidada, pero como les mencioné, baterías portátiles y plomo ácido. Entonces, tenemos muy comúnmente, encontramos puntos de descarte voluntario, lo llamamos de PEV, que es punto de entrega voluntaria en portugués. Green Electron acá es una de las dos PROs que ya explicó Renske, que son las entidades gestoras de residuos que tiene Brasil. Brasil es un país federativo, entonces los decretos funcionan por estado. Las PROs, las entidades gestoras de residuos, ganan editales por estado y son responsables por disponer la infraestructura necesaria para que, por ejemplo, el ciudadano pueda llevar sus baterías portátiles y regresar al sistema. Las baterías de litio, de ion litio de vehículos eléctricos aún están en fase de institucionalización específica. Y bueno, acá vemos un flujo del residuo electrónico y más generalizado en Brasil y la exportación. Aunque Brasil sea bastante grande y tenga industria, nosotros no tenemos una industria fuerte para reciclaje de estas fracciones. Y esto se da sobre todo porque esto aún no funciona bien. Funciona, pero no funciona tan bien a punto que el proceso de reciclaje sea factible. Si una persona va a reciclar, no sé, un laptop, a lo mejor termina con un valor positivo de las fracciones que tiene, o si uno va a reciclar una batería de plomo ácido. Pero si uno va a reciclar una batería de litio, dependiendo de los otros materiales que tenga, el costo es negativo, es decir, hay que pagar para reciclarla. Entonces, el proceso existe, pero aún no funciona perfectamente. Y bueno, quisiéramos aquí pasar un poco las brechas estructurales para ver dónde podemos contribuir como país para América Latina como experiencia y dónde aún tenemos que mejorar. Entonces, como les mencioné, no existe aún un sistema red nacional específico para las baterías, pero está en discusión. Me preguntó un colega del grupo cuándo saldrá. Es una pregunta que infelizmente yo no la puedo contestar, es bastante difícil saberlo. Yo supongo que este año no, porque tenemos elecciones y no es infelizmente un tema prioritario nacional de momento. Nosotros no tenemos metas nacionales de recolección. Tuvimos cuando decretamos, o cuando tuvimos el decreto, teníamos metas hasta 2025. Estas metas no fueron actualizadas, pero sirven aún de base, o deben de ser seguidas aunque no tengamos específicamente para 2026. Lo que pasa ahora es que, por ejemplo, BYD, que ahora tiene una fábrica en Brasil, tiene la responsabilidad contractual fabricante-importador, fabricante-productor en este caso, porque BYD es productor-importador. Entonces, si yo compro un vehículo BYD, yo tengo el derecho y la responsabilidad compartida de devolver la batería cuando yo termine de utilizar. Si termina el auto conmigo, yo no lo vendo a la fábrica de BYD.
y ellos que tienen que pagar el traslado. Entonces, es una transacción lineal con los productores e importadores de vehículos eléctricos que tenemos en Brasil. Bueno, el reciclaje nacional es limitado. Yo les voy a compartir 3 iniciativas que tenemos, pero que aún no cubren ni de cerca lo que necesitaríamos para el reciclaje en Brasil. Es decir, Brasil ya tiene capacidad consolidada para baterías de plomo ácido, la podemos tratar nacionalmente sin problemas, y capacidad emergente para reciclaje de litio. Procesos avanzados de recuperación de hidrometalúrgica aún limitados y este tipo de iniciativa. Entonces acá tenemos Energy Source, que yo creo que es la más conocida, EcoBat, que está empezando, y Hightech Energy, que es un proyecto de hecho financiado por un grant de Brasil en investigación. Entonces, para cerrar el tema Brasil, en general, para un éxito de una red y de un sistema consolidado con política y operación, la red necesita de una entidad gestora, que es por ejemplo las que mencioné, Green Electron, que es una entidad gestora, no solo el marco legal. Metas progresivas, el financiamiento debe estar claro, la logística y consolidación son más importantes en general en el tema de gestión que la tecnología en sí. Datos, reporte de trazabilidad son imprescindibles para el éxito del proceso y, bueno, la infraestructura de tratamiento. Entonces, es muy breve, o sea, es mucho tema para poco tiempo, entonces pasa un poco rápido, pero les dejo los nombres para si quieren buscar qué están haciendo. Y bueno, el tema de los residuos en el Caribe. Residuos peligrosos porque aquí estamos hablando de baterías de litio apenas. Son países que tienen alta dependencia de exportación para tratamiento final y creciente penetración de vehículos eléctricos, y que tiene todo el sentido del mundo, no estamos de acuerdo con esto, pero hay que ver qué pasa con las baterías, sobre todo porque el Caribe la principal importación son de vehículos de segunda mano. Entonces, esto se hace un poquito más complejo. Aquí son datos que tenemos de Saint Lucia y de Grenada de la importación de vehículos eléctricos y híbridos. Y como pueden ver, desde 2020-2021 creció exponencialmente. ¿Qué están haciendo estos países? Estos son los 4 países con los cuales más trabajamos en el Caribe y todos están discutiendo la palabra mágica, entre comillas, red para baterías, red. En Jamaica está saliendo la legislación. Estamos apoyando ahorita mismo República Dominicana con su legislación existente, red, para ajustarla también a otros tipos de baterías. Ya tienen regulación, por ejemplo, de RAE existente. Entonces es un tema que está bastante fuerte en la región. Infelizmente no tenemos tiempo para ir a fondo en estos puntos, pero les dejo como información y caso tengan dudas del estado que están, eh, podemos charlar. El hecho es que estos países aún están desarrollando la política, la legislación para que se pueda ahí sí desarrollar infraestructura, buscar sistemas descentralizados, como mencionó Reske del Hub, que es tratar la SILA como un sistema único, descentralizado. Y bueno, quisiera también traer una buena experiencia que tiene Costa Rica. Costa Rica es el único país de la región que ya tiene una recicladora de baterías de litio. Utilizan esta tecnología CIMEC, que es Sistema Modular de Extracción de Metales Críticos, trituran, separan el black mass, separan plástico, separan cobre, aluminio, el black mass lo exportan a Estados Unidos o a Corea o a Europa, y pueden aceptar diferentes tipos de baterías de litio, vapes, celulares, autos eléctricos. Es una solución bastante importante. Ellos dicen que ya importan baterías de otros países de la región. Si no me engaño, tienen una capacidad de 1.000 toneladas año, que no es mucho, pero es una capacidad considerable y suficiente para el país. Fue una iniciativa de la GIZ con una empresa de Costa Rica y ahora es una empresa privada que está siendo manejada por su cuenta.
Y quisiera compartir este ejemplo porque aunque no tengamos mucha infraestructura de reciclaje en el Caribe, me parece una buena práctica que quisiera mostrarles. Y bueno, para empezar a cerrar el tema, los países del Caribe avanzan mucho hacia la electromovilidad, como estamos todos cientes, con el apoyo de la UNEP, con trabajo de muchas entidades y gobiernos, pero sin sistemas consolidados para gestionar el fin de vida de esos componentes. Es gracioso si uno va y habla con los actores que están allá y preguntan, bueno, claro, súper contentos con la electromovilidad, vienen paneles solares, etcétera, etcétera. Si uno pregunta qué se hace en 15 años, en 10, en 20, y es una pregunta que aún está sin respuesta. Entonces, mapeamos estas brechas estructurales, que es la ausencia de red específica para estas baterías, ausencia de infraestructura, prácticas de almacenamiento temporal sin estándares técnicos. Eso es súper importante porque uno puede, claro, almacenar baterías, pero tiene que ser bastante bien hecho porque ya sabemos que las baterías pueden explotar. Déficit de datos y sistemas de trazabilidad y, bueno, capacidad limitada de fiscalización y control. Fueron los problemas clave que encontramos. Y bueno, un estado óptimo bajo nuestra evaluación son sistemas operativos y financieramente sostenibles, estándares seguros de almacenamiento intermediario, corredores regionales estructurados de exportación bajo Basilea, que fue el Hub Approach que tuvimos en la presentación anterior, sistemas de monitoreo y fortalecimiento de capacidades institucionales. Entonces, esto es un, una pequeña visión de lo que hemos desarrollado ahí en el Caribe. Y bueno, para finalizar, bajo el tiempo, creo aún, que la importancia de la red es tal, o es de momento uno de los pocos instrumentos que tenemos disponibles para suplir la brecha financiera que tenemos entre la generación y el reciclaje. Sin la red es complejo tener un sistema financieramente sostenible para la región. Entonces, mientras que buscamos cómo organizar una logística que tenga sentido y baje los costos, por otro lado necesitamos políticas públicas para asegurar que los fondos están viniendo a las personas correctas, sea los productores que traen los productos a estos países. Con esto me quedo, dejo mi contacto y estoy disponible caso quedan dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafaela. Muy interesante la presentación y conocer más del caso de aplicación de la ley RED que ya lleva varios años. Ahora pasamos a la última presentación de esta sesión. Vamos a comenzar con Stefano Sacco, líder de baterías y minerales del Centro de Movilidad Sostenible, que nos va a presentar sobre proyectos de segunda vida de baterías y también iniciativas de chatarrización de vehículos en Latinoamérica. Adelante, Stefano. Hola Yanni, gracias. Voy a compartir mi pantalla ahora, así que me dicen si es que se ve bien, por favor. Ya. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ah, perfecto. Entonces, hola, buenos días a todos y todas. Primero que nada, quiero hacer un comentario que qué lindo es partir una presentación después de que Renske y Rafaela hicieron una introducción, marco teórico y también hablaron de regulación. Entonces, me simplificaron mucho mi presentación en sí. Segundo, también como Rafaela mencionó que en Brasil la regulación REP de baterías todavía no está. Yo quiero contarle a ustedes que hoy día Chile publicó su regulación REP de baterías, su decreto supremo que regula las baterías de ion litio y las baterías de plomo ácido. Así que eso fue publicado en la mañana por si quieren revisarlo. Y tercero, y respecto a también la seguridad de las baterías. Es un dato que se está trabajando, pero estudios indican que por cada 10 vehículos a combustión interna que se incendian, solamente un vehículo eléctrico a baterías se incendia. Entonces, como pueden ver, todavía es noticia los incendios de los vehículos eléctricos, pero un vehículo a combustión es relativamente es más peligroso estadísticamente que un vehículo a baterías. Y con esto... bueno, como Yanni ya me presentó, soy Estefano Saco, líder de minerales y baterías del CMS, y hoy quiero conversar sobre dos temas. Primero, quiero entender y conversar con ustedes de las diferencias que existen en los tratamientos de vehículos eléctricos y de combustión, y en particular el proceso de chatarrización.
Y segundo, quiero mostrarles ejemplos de uso de cómo se están utilizando las baterías de vehículos eléctricos, que como mencionó Renske al principio, parecen un gran problema, pero también representan una gran oportunidad. Y quiero partir con esta frase, en las cuales les pregunto a ustedes si ustedes sabían que los materiales utilizados en la fabricación de un vehículo eléctrico y un vehículo a combustión interna son prácticamente los mismos. Entonces, si consideramos un vehículo a combustión interna promedio, el 63% de este vehículo es acero. Luego tenemos un 16% de plásticos, en los cuales también los plásticos se reutilizan. Y tenemos 15% de minerales como aluminio y cobre. El otro 6% generalmente no se puede utilizar, son líquidos y algunos otros elementos que no son reutilizables. Pero en resumen, aproximadamente un 90% de un auto se puede reaprovechar. Y ahora principalmente nosotros entendemos que un auto es una estructura de hierro con un motor, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos familiarizados. Pero un vehículo eléctrico sin batería es más o menos lo mismo. Entonces, en el momento de extraer la batería de un vehículo eléctrico, ustedes pueden ver que la composición de un vehículo eléctrico, un vehículo de combustión interna y un vehículo híbrido es relativamente similar. Esto indica que no hay que reinventar ningún proceso para tratarlos, ya que los procesos de chatarrización actuales ya son suficientes. Eso sí es importante destacar que, por ejemplo, el vehículo a baterías eléctrico tiene el doble de cobre que el vehículo a combustión interna y el híbrido tiene el triple de cobre, por lo que los procesos de chatarrización deberían aprovechar y deberían adaptarse a esta mayor cantidad de cobre. Y aparte porque estamos en un boom del precio del cobre, así que tiene más sentido económico aún. Con el propósito también de que tengan una idea general de las regulaciones vigentes de chatarrización, quiero que miren la siguiente tabla y observen un detalle. Si miran, por ejemplo, a la Unión Europea y a China, verán que ambos comparten pilares desde el diseño inteligente. Esto quiere decir, perdón, diseño ecológico. Esto quiere decir que ellos regulan desde la fabricación del vehículo. En cambio, California, que es un referente ambiental de Estados Unidos y que además es uno de los líderes globales de control de emisiones, comienza regulando la chatarrización desde una vez que el vehículo está comprado, fue adquirido. De todas formas, todos tienen en común la trazabilidad y la certificación de procesos y además hay muy poco espacio para la informalidad. Luego, otro punto que es diferente es que la forma de financiamiento de la chatarrización en el caso de la Unión Europea va de la mano desde el fabricante, mientras que en Estados Unidos y en China existen modelos mixtos de financiación. Ahora vamos a lo que nos interesa más, que es la realidad latinoamericana, ¿verdad? Y quiero conversar y preguntarles si es que ustedes consideran que los procesos de chatarrización son viables en nuestra región, tal vez la trazabilidad es muy difícil, etcétera. Y uno de los casos que responde a esto muy bien es que Ecuador realizó en el año 2008 el Plan Renova. El objetivo detrás de este plan era limpiar el aire y además de eso aliviar la carga fiscal del Estado respecto a los subsidios al combustible. ¿Verdad? El gobierno incentivó la salida de 13.000 vehículos, en particular taxis y vehículos de transporte liviano, y entregó cerca de 20.000 vehículos nuevos, más eficientes. Al sacar de circulación estos motores, primero que nada, se redujo el consumo de gasolina, ahorrando aproximadamente 61 millones de dólares de subsidio al combustible. Esto hasta el año 2024, me parece que es el dato. Además, este ahorro en combustible no traduce las externalidades positivas de lo que son los impactos en la salud pública, lo que son los impactos en los sistemas respiratorios de las personas. Lo que sí, este plan en particular falló en la trazabilidad y hubo falta de prolijidad en la entrega de los vehículos. Luego, en 2024, se emitió un decreto presidencial en los cuales iba a ocurrir la renovación desde vehículos a combustión interna a vehículos eléctricos y se ofreció un subsidio de 3.000. Este plan todavía está siendo estudiado y aún no está siendo aplicado. Luego, el caso de renovación de carga pesada en Colombia. Colombia identificó que uno de sus problemas era que los camiones de carga estaban muy viejos y además que eran muy contaminantes y que tenían o que restaban competitividad logística al movimiento transfronterizo y dentro de su país. Pero fue inteligente, en lugar de prohibir, ellos lo que hicieron es crear un incentivo tributario. El programa de modernización de carga le permitió que si un transportista chatarrizaba su vehículo, en el momento de comprar un vehículo nuevo, se le descontaba el IVA o el CREI, que es
el impuesto al valor agregado de Colombia. Y además de eso, se les da un bono de desintegración adicional. Una cosa interesante también es que si es que el camión tenía más de 20 años, la tecnología de filtrado de emisiones estaba asociada a una tecnología de 1998. Y en el momento de comprar o adquirir un camión más moderno, esto fue en el año 2022, si no me equivoco, permitía cambiar la norma de emisiones a una Euro 6 o emplear, digamos, un sistema de filtrado Euro 6, lo cual reducía en 99% el material particulado emitido por los vehículos. Además, sobre esto, reducía un 15% el uso de diésel por kilómetro y como ustedes pueden entender, todo esto suma y aún así es un ahorro. Y también, como dije anteriormente, la externalidad positiva de la salud pública y de poder respirar aire más limpio es muy relevante. Luego volvemos a California. Bueno, no volvemos, pero sí, siempre es importante mencionar lo que están haciendo, lo que está haciendo California. Y ellos tienen un programa que se enfoca más en la equidad social. El programa Clean Cars for All, desde el 2019 y continúa hoy en día, eso quiere decir que lleva 7 años en ejecución, es un programa interesante ya que pagan a cualquiera que quiera entregar su vehículo viejo, pero además de esto, la tasa de subsidio es diferenciada en función de los ingresos de la familia. Es decir, si tú eres una familia o compones una familia de bajos ingresos que vive en una zona contaminada, el Estado te da desde 9.500 hasta 12.000 dólares para tú cambiar un vehículo viejo por uno híbrido eléctrico. Además, ofrecen tasas preferenciales de pago del vehículo y instalación de cargadores domésticos. Entonces ellos lograron democratizar la electromovilidad a barrios donde la gente realmente sufre la contaminación y además de esto tuvieron un ahorro aproximado de 56 millones de litros de combustible y han tenido. Entonces es muy interesante respecto al uso de combustible y en verdad a las emisiones. Ahora le quería mostrar esta tabla que resume ejemplos de programas globales también de chatarrización, pero estamos un poquito atrasados, creo, en mi presentación y viene una parte más larga, así que voy a mencionarles lo más importante. Lo que yo quiero que sepan de esta tabla es que a nivel global existen programas de digitalización que son muy exitosos. Segundo, es que generalmente estos programas requieren subsidios. Y dentro de estos mismos subsidios, o bueno, dentro de estos ejemplos se encuentra España, Francia y China. Después, Yanni y el equipo de CMS les va a compartir la presentación, por lo cual ustedes pueden ahondar en los ejemplos. Y ahora uno de los temas que más me gusta y que también tocó un poquito Renske y Rafaela es el tema de las baterías de segunda vida. Ustedes acá en la imagen, perdón, a ver, voy a ver si puedo. Ahí está el puntero. Ven una batería de un vehículo Jelly que pesa aproximadamente 240 kilos. ¿Sí? Este vehículo sufrió un accidente y el vehículo en sí se declaró pérdida total y se fue a la chatarra. Pero en el momento de recuperar la batería, cuando medimos el estado de salud de la batería, estaban químicamente nuevas. Tenía aproximadamente un 97% de estado de salud, lo cual indica que podían rendir casi perfectamente. Y esto, de hecho, nos guía a la pregunta central de hoy, que es ¿cómo podemos usar esta batería y cómo podemos incorporarla a nuestra vida cotidiana? Además, y esta batería en particular tiene un diseño especial, ya que tiene conectores que permiten un intercambio rápido de baterías. Estas baterías, si se ve mi mano, correcto. Estas baterías van en la parte de abajo del auto, son retiradas de forma inmediata, rápida, y luego se introduce un paquete de baterías en la parte donde mismo estaba la otra, permitiendo un cambio rápido. Aproximadamente creo que en 4 o 5 minutos el cambio de batería ya debería haber ocurrido. Y bueno, probablemente ustedes lo sepan, pero siempre creo que es importante destacar esto. Y es que el concepto de sustentabilidad para el usuario comienza antes de pensar en la segunda vía de reciclaje, comienza en el momento en que uno piensa cómo maximizar el uso de la batería en un vehículo. Y a modo de ejemplo, si ustedes tienen un vehículo eléctrico de rango de 300 kilómetros y ya ahora está más viejito, tiene un 80% del estado de salud, lo cual quiere decir que tiene 240 kilómetros de rango, ¿verdad? El primer paso de la sostenibilidad es cuestionarse si es que con este rango uno puede cumplir con la demanda de distancia que uno tiene en su ruta. Por ejemplo, asumamos que una familia recorre 150 kilómetros al día. Con el rango anterior de 240 kilómetros de autonomía, la batería puede entregar la energía suficiente para recorrer lo que se dice
Pero, por ejemplo, en caso contrario, en caso de que de un vehículo de una flota y requiera 250 kilómetros al día, uno tendría problemas en ese caso. Y aún así, la solución la lógica de pensamiento no indica que debes pensar en la segunda vida de forma inmediata. Indica que debes pensar si es que puedes reasignar este vehículo eléctrico a otro uso en los cuales sí cumplan los requerimientos, o si no, recién empezar a pensar en la segunda vida. Y ese concepto es súper importante, es que la sostenibilidad depende mucho de la forma en que se usa el vehículo. Y ahora vamos al caso nacional. Un caso interesante en Chile es que, o bueno, algo normativo en Chile que traba los procesos es que si tú abres o modificas un pack de baterías de un vehículo eléctrico, el seguro y la garantía del fabricante se anulan de forma automática. Entonces, en verdad, nadie quiere correr ese riesgo. Y acá una startup chilena salió con una empresa de transporte y ellos decidieron generar sistemas de almacenamiento energético portátil, en los cuales ustedes pueden ver que ahí indico en el puntero que existen módulos que son extraídos directamente desde el auto, del vehículo eléctrico, instalados acá, y luego a través del diseño de software propio se genera esta infraestructura de carga modular. Esto es súper interesante, por ejemplo, porque habilita carga en zonas remotas. Además de esto, y en el caso de Colombia, que creo que es muy bonito, BATX, Volvo y Dynamo usaron baterías de vehículos eléctricos que habían completado su ciclo de vida y la integraron en un sistema fotovoltaico. Todo esto en una isla energética y en particular para suministrar energía a una comunidad rural. Este uso en particular tuvo un gran impacto porque estas baterías permitieron estabilizar el consumo de energía eléctrica y conectarlas a lo que sería a un refrigerador o a un congelador. Con esto ellos habilitaron un comedor comunitario y debido a esto la gente de esa zona o que no tenía acceso a comida o que tenía problemas eléctricos o para congelar su comida, ahora tenían disponible eso. Como pueden ver, es un uso de alto impacto y que la verdad no es muy complejo o, o era muy complejo y actualmente no es muy complejo implementar, ya que, por ejemplo, ellos hicieron el software, hicieron el hardware, instalaron los paneles solares y fue todo made in Colombia. Ahora, un caso de gran envergadura que es el caso de Redwood Energy en Estados Unidos. Y es interesante porque Redwood Materials partió siendo una empresa netamente de reciclaje y luego de esto se convirtieron en las empresas más grandes, bueno, de Latinoamérica de seguro, pero del mundo de uso de tratamiento de segunda vida. Además, quiero que se observen las dimensiones de esta planta. Como pueden ver acá a la derecha, estos son centros de inteligencia de datos, o bueno, centros de procesamiento de datos, y aquí hay unas personas, ¿ya? En la misma foto de arriba, los centros de datos están a la mano derecha, por lo que pueden imaginar la extensión del campo de baterías. Y acá donde estoy indicando con el puntero, son todas baterías de vehículos eléctricos dispuestas en un terreno espacioso. Haciendo suma a lo que sería ese campo, ustedes pueden ver que las baterías literalmente son extraídas del vehículo y dispuestas cada cierta distancia que da seguridad, o sea, que permite la seguridad, y luego con software propio y también hardware desarrollado por ellos, conectan esto y permiten alimentar dos centros de procesamiento de datos, lo cual es uno de los temas, bueno, actualmente que consume mucha energía. Además, Redwood tiene en particular de tener un manejo grandísimo de la cantidad de baterías de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Ellos aproximadamente cubren el 70% de todas las baterías que se generan allá. Y a pesar de haber partido como un centro de reciclaje, ellos priorizan reutilizar antes de reciclar. Ahora, para que tengan una idea de la escala, con la cantidad de energía que ellos producen y gestionan, aproximadamente se podría alimentar 40.000 casas en una ciudad de Latinoamérica. Así que de verdad es una planta muy grande. Y esto lo hago también para que ustedes sepan y para que integren que el uso de la batería de segunda vida o el uso de gestión de energía puede ser incorporado a muchos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, Coldplay hizo una alianza con BMW para utilizar 40 baterías usadas de vehículos eléctricos para suministrar energía a sus conciertos. Es un caso popular. Luego, en Ámsterdam, el estadio Johan Cruyff, Transke, perdón si lo dije mal, tiene sistemas de respaldo y de iluminación y todos sus eventos son 100% alimentados por baterías de vehículo eléctrico usados. Más de 148 baterías de Nissan Leaf son utilizadas diariamente en este estado.
Luego, en minería existen pilotos para controlar el consumo de las minas en horas de mayor demanda. Estas baterías de segunda vida gestionan y se activan cuando la demanda energética es mayor a nivel país y entregan energía en esos momentos. Con esto, primero, reducen el costo de consumo de energía y segundo, también estabilizan procesos de alta demanda de energía. Luego, y para finalizar los ejemplos, el caso de Melilla en España es un caso muy interesante porque ellos en particular son una isla eléctrica. Tú tienes el sistema interconectado, que no es el nombre, pero el sistema eléctrico de España. Y Melilla es una no tiene conexión a esto. Ellos son alimentados directamente por una planta termoeléctrica y aproximadamente viven ahí 90.000 personas. Ya, entonces, los ciudadanos para solucionar esto o para tratar de tener más flexibilidad eléctrica, adoptaron 48 baterías de Nissan Leaf usadas y con esto, y 30 nuevas, perdón, y las conectaron a la red. Con esto ellos buscaron que en caso de un apagón o un caso de corte eléctrico, este sistema fuera capaz de inyectar energía durante 15 minutos, lo cual les da el tiempo suficiente para reiniciar la central eléctrica y luego recuperar el servicio. Y ahora ya estoy terminando. Entonces, lo que quiero que tengan consigo después de esta presentación es que primero, si queremos que la electromovilidad sea realmente sostenible y sustentable, está bien comprar vehículos eléctricos, pero también necesitamos entender y extendernos a su elemento. Por esto, creo que es importante gestionar las baterías bajo tres ideas. Primero, optimizar la operación. Luego de esto, pensar en dar segunda vida. Y tercero, pensar en reciclaje. Entonces, hay una frase que me gustó mucho que leí, es que la batería más sustentable no es la que se recicla rápido, es la que se usa por más tiempo. Además, y el segundo punto es que necesitamos sistemas de trazabilidad digital incorporados desde el día uno. Como mencionó Rafaela y también Renske, el sistema REP, uno de los requerimientos de este sistema es la trazabilidad. Y además, al momento de chatarrizar un vehículo eléctrico en particular, necesitamos extraer la batería y al extraer la batería necesitamos conocer su química, necesitamos saber cómo se utilizará cada módulo y necesitamos también entender cuál es el proceso de reciclaje pertinente y específico para esa batería. También sin trazabilidad no hay una industria formal, así que es un tema importante para la región. Luego y por último, creo que esto es más una visión macro, nuestros países no deben exportar materia prima barata para luego, de hecho, importar tecnología cara. Lo que necesitamos nosotros es que el reciclaje y la segunda vida deban ocurrir en nuestra región porque los minerales de las baterías, como el litio, el cobalto y el níquel, son activos estratégicos y que idealmente deben generar valor adicional en nuestra economía. Muchísimas gracias. Esa fue mi presentación. Ahí les dejo mi correo de contacto y ahora vienen las preguntas. Muchas gracias, Estefano. Como bien mencionaste, ahora tenemos el espacio para las preguntas. Podemos abrir el micrófono para los que gusten levantar la mano. Si no, ya tenemos también un par de preguntas en el chat que podemos ir ya abordando. Invito ahí a Rafaela y a Renske a que nos acompañen prendiendo sus cámaras porque algunas preguntas quizás pueden ser respondidas por más de un speaker. Entonces, tengo un par de preguntas de Francisco Posada. La primera sobre el suministro del circuito cerrado. Y es algo que también nos hemos estado preguntando desde el CMS, cómo se aborda sobre las tarifas este problema, que es el mismo al final con las baterías. El que la batería se produzca en un país o que se importe también como una componente dentro de un vehículo. Finalmente, ¿de quién es la batería? Pensando cómo aplicar este problema al hub de este modelo que ustedes comentaban en sus presentaciones, Rafaela y Renske. No sé si tienen alguna idea de cómo se está abordando este problema. Finalmente, ¿quién es el productor de la batería? ¿El productor fabricante del vehículo o el fabricante de la batería? ¿Quién es el responsable final? Eh, Ahí las invito a cualquiera que guste abordar esa pregunta. Bueno, estaba leyendo, perdón, Janina, que no escuché bien cuando leías. No sé si Rensky quería hablar, pero en general, por lo que conozco yo, no es el fabricante de la batería, sino si está importada al país, es el importador.
sino el productor nacional. Entonces es muy clásica la discusión, ay, porque en mi país apenas se importa los vehículos y bueno, todo bien, no pasa nada, por así decir, bajo la ley Claro, REP, el importador es un productor conceptual. Hay, claro, desafíos, y ahí hablamos otra vez del Caribe, porque en Caribe mucha gente importa directamente como persona física. Entonces yo, Rafaela, puedo ir, importar o comprar de Stefano que vive en Estados Unidos un auto y organizar un traslado, que me venga el auto, y bueno, pagar las tasas, etcétera. Eso no pasa en otros países. Por ejemplo, Brasil. Necesaria una empresa para importar algo o subcontratar a una empresa. Entonces hay un poquito más de reglamentación que facilita esta trazabilidad que nos han dado tanto. Pero en general, cuando entra en el país, quien trae el auto del país, que es el importador, es la persona que está contaminando, entre comillas, bajo el principio del polluidor pagador. También un perfecto. Muchas poquito gracias. Yani, un segundo para Adelante. complementar a Rafaela. Por ejemplo, la reglamentación de baterías de la Unión Europea, una vez que el fabricante produce la batería, luego de esto la batería pasa a segunda vida, la responsabilidad deja de ser del fabricante y en China también de hecho ocurre lo mismo y pasa a ser a la persona pasa a ser de la persona que procesa esta segunda vida, alias, no sé, un centro técnico. Y luego, claro, ellos tienen que hacerse cargo de la gestión y tienen que asignar o darle componente de responsabilidad extendida. Muchas gracias. Ahí recordaba con el ejemplo que diste, Rafaela, de personas individuales que pueden importar vehículos en el Caribe. También tenemos algunos otros casos en Costa Rica de personas que han importado algunos vehículos eléctricos y vemos que esas flexibilidades que existen en algunos países pueden generar más dificultades en este modelo de ley REP todavía para hacer la responsabilidad, digamos, extendida de este importador finalmente. Tenemos otra pregunta. Quiero recordarles que si quieren hacer una pregunta a viva voz, levantan su mano a través de la plataforma Zoom y vamos a habilitarles el audio. Mientras vamos con la segunda, un ejemplo interesante el de Brasil sobre el paso final de exportación del producto reciclado. Si en Brasil se necesitó actualizar las regulaciones de exportación y comercio para comercializar materiales reciclados para vehículos eléctricos. Y ahí preguntan también sobre el mercado de estos productos o los precios de mercado, si son más altos considerando que tienen materiales reciclados o no. Bueno, yo supongo que la pregunta de Brasil venga a mí. Eh, si Brasil necesitó actualizar la regulación de exportación y comercio para comercializar materiales reciclados para vehículos eléctricos. Yo creo que hay algunos puntos en esta pregunta que es, si nosotros exportamos residuos peligrosos, aunque sean reciclables, nosotros somos signatarios del convenio Basilea. Entonces, sea lo que sea, necesitamos hacer toda la documentación referente al convenio Basilea. Y ahí en el convenio Basilea hay todo el listado de todos los tipos de residuos materiales que son pendientes de este tipo de autorización. Si no está en la lista o si es listado verde, por así decir, se exporta normalmente, no hay una legislación específica, pero si hablamos de batería de litio son bajo el convenio Basilea, sí o sí, en Brasil. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que no es signatario del convenio Basilea. Son pocos, pero hay. Muchas gracias Y por la sé que exportan, perdón, Yanina, creo que habían, el tema de los precios es bastante variable, es muy difícil decirte un precio, porque si uno habla con una batería con níquel, ya tiene un precio más alto, si uno exporta la batería con fosfato, de estas que bastante vienen en cantidad de productos de China, ya tiene un precio negativo cuando llega porque hay que tomar en cuenta el transporte, todo el trámite legal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en general se suele hacer es buscar las industrias, las recicladoras tienen tablas de precios.
específicos por químicas de baterías. Entonces es preguntar, mira, esta batería y ver si es posible o no ganar dinero. Es una pregunta que escuchamos mucho, sobre todo en Caribe. Ah, si exportamos esto, ganamos dinero. Bueno, hay que ver la calidad, la química y los costos logísticos. Perfecto, muchas gracias. Acá veo otra pregunta orientada a a la trazabilidad y la certificación de el estado de salud de las baterías en la segunda vía y cómo se ve este punto en Latinoamérica. Es algo que hemos estado detectando como una gran brecha dentro de Chile. No sé si ustedes conocen experiencias en donde eh, para el segundo uso de una batería haya algún ente certificador que, que le permita al usuario tener confianza con este tipo de productos innovadores. Si quieres, Abierta Jenny, ahí la pregunta. te contesto un poquito de una reunión que tuvimos con el ecosistema de Brasil de Energy Source. Y el CEO, o el director ejecutivo de esa asociación de reciclaje nos comentó que en ninguna parte de Latinoamérica existe capacidad para certificar baterías y no hay un criterio unificado. Ahora existe regulación internacional de la UL, de la UN para categorizar baterías, pero de todas formas queda un desafío grande para establecer un comercio de baterías de segunda vida, que es estandarizar la forma de medición y luego por eso, luego en función de eso poder asignar un precio al remanente energético de las baterías. Creo que Renske también quería mencionar algo. Renske, please, go ahead. Creo que Aronski quería decir algo. Creo que esta es una muy buena oportunidad porque no tuve mucho tiempo para poder presentar nuestro ejemplo de India y de hecho nuestro proyecto de India creo que es una muy buena oportunidad para poder hacerlo desde nuestra segunda vida. Y es de hecho tiene que ver con este tema. Es que desde el punto de vista de que yo tengo entendido y con respecto con el sistema de trazabilidad que tenemos y que no existe todavía en Latinoamérica, pero creo además de la Unión Europea, India actualmente es el segundo iniciativa más grande en el mundo y nosotros le estamos haciendo este apoyo en este proyecto que ellos están haciendo para poder ver el corte de las baterías en la segunda vida. Es algo que ellos están desarrollando en este momento y es una forma de pasaporte de batería. Y lo que es interesante para el proceso de India es que la Unión Europea y el pasaporte de la Unión Europea está más enfocado en, tiene que ver con la trazabilidad del origen y los minerales críticos. En India lo que se están enfocando y el énfasis es en cuándo se acaba su vida útil. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo actualizado, información actualizada del estado de salud de esa batería, cuántos años le quedan de vida y cuánto podemos informar con respecto a cuántos años le quedan de la segunda vida en ese proceso de reciclaje. Entonces, creo que es bastante interesante poder compartir eso y creo que es una muy buena iniciativa para poder seguir si es que están pensando en trazabilidad, porque como Estefano lo dijo anteriormente y Rafael lo dijo también, es bastante importante, es una herramienta bastante importante para poder utilizar potencialmente para poder avanzar Muchas en gracias. la agenda de Gracias, la reutilización de baterías de vehículos en el eléctricos. chat. Muchas gracias. No sé si puede Juan Diego, ahí el equipo ayudarnos con activar el audio de Freddy, que tiene la mano levantada. Buenísimo. Adelante, Freddy. Muchas gracias por permitir la participación y felicidades a todos los expositores. Definitivamente el segundo uso de vida de las baterías en los autos utilitarios es un gran reto a nivel global y es un problema. Pero para los vehículos de alta capacidad, como son los buses o los camiones, tractocamiones, ahí existe un potencial gigante de un segundo uso de la batería por la capacidad que tiene de almacenamiento. Y creo que ahí debería generarse una estandarización de la batería para que esto esté mucho más listo para acoplarlo dentro de un banco de baterías, un drag and drop, una cosa muy fácil de que se pueda sacar y hacer un segundo uso de batería. Quería preguntar si es que conocen de alguna iniciativa para que se genere una regulación al respecto, de manera que todas esas baterías de vehículos grandes, sobre todo, estén como listas para un segundo uso. Gracias. Yo puedo contestar si quieres, Yanni, no sé. I don't know if Bransky or...
No sé si Rafaela o Ramsky quieran responder, si no, yo puedo responder. Freddy, muchas gracias por la pregunta. Sí, existe algo llamado ecodiseño o diseño ecológico, en los cuales los fabricantes de vehículos y también de camiones tratan de que el desarme de las baterías sea lo más simple posible. Dentro de eso, y de hecho una de las iniciativas interesantes de Brasil de las que leí, es que ellos quieren incorporar además un manual de desarme para las baterías y para el vehículo. Y como, si es que sumas estos dos elementos de un vehículo diseñado para ser fácil de desarmar y un manual de desarme, yo creo que no debería haber grandes problemas en implementarlo. Ahora, como dijimos anteriormente, el tema de certificación y estandarización es totalmente diferente. Muchas gracias, Estefana. Tenemos una pregunta para Renske. Renske, the question is, she talked about the necessity of developing a regulatory framework. Ella habló de hablar con respecto a la necesidad de generar un desarrollo regulatorio de las reglas con respecto al fin de la vida. Y si es que hablamos de el REP y las responsabilidades impuestas al productor, ¿qué iniciativas podemos generar como gobierno para poder implementar estos procesos de los productores y que puedan ver una producción que sea, eh, que sea beneficiosa económicamente? ¿Qué incentivos, pueden repetir la segunda parte? La traducción estaba al mismo tiempo. ¿Qué incentivos tenemos para poder generar que esto sea beneficioso económicamente? Creo que es una buena pregunta, especialmente en el contexto del sur global. Es bastante difícil poder hablar con respecto a los subsidios. Es por eso que el REP se está discutiendo actualmente, especialmente si es que hablamos de el fin de la vida, porque ahí es donde hablamos de dónde tenemos que hacer las inversiones, tienen que ser en esa área y falta mucho para que exista. Yo sé que hay una compañía en Francia que está haciendo el reuso de las baterías y una segunda vida. Creo que para ellos, sin una regla del REP, ha sido bastante difícil. Creo que para Europa, claramente. Hay algunos impuestos con respecto al medio ambiente que se están puestos con respecto a los impuestos que se están haciendo a la batería y que se pueden hacer un seguimiento con respecto a estos tipos de baterías. Y hay una reducción de impuestos si es que utilizan la segunda vida de las baterías, pero todavía no es suficiente. No hablo con respecto en general, con respecto a mismo. Para nosotros lo vemos el REP como un mecanismo bastante importante para poder hacer la utilización de ellos y podemos ver eso con respecto a las responsabilidades financieras desde un punto de vista para poder ver cómo vamos a poder utilizando. Puede ser que nada sea suficiente, va a tener que ser una combinación con respecto del punto de vista del gobierno, de reglas. Creo que algunas ya hay unos impuestos con respecto a los beneficios medioambientales. Tiene que ver con respecto a la seguridad, a las regulaciones, incentivos, contribuciones. Y tiene que ser una combinación de bastantes medidas diferentes dependiendo de la situación nacional y con lo que está sucediendo en el contexto y de la batería y del tipo de batería. Pero sí, estoy de acuerdo que para los negocios no es fácil poder implementar las segundas vidas de las baterías y tenemos que descubrir cómo poder encontrar una forma para que sea más beneficioso económicamente para cada una de esas empresas porque así, de ese modo, muchas compañías van a poder elegir hacer ese tipo de cosas el día de hoy. Pero sí, no estoy respondiendo mucho tu pregunta, pero pues, no sé si es que alguien más tiene una visión más interna con respecto a ello. No creo, Rems, que eso es bastante claro. Es lo que pasa, de que tenemos que ver con la importancia del REP y claramente no es ideal la situación que tenemos ahora y estoy ansiosa de poder ver nuevas implementaciones y nuevas regulaciones y tenemos bastante trabajo y creo que esas son las cosas que hacen más sentido en este momento de tener algunos como cambios reguladores y unos incentivos y en este momento la única forma de lo que veo es que cómo podemos ayudar en este cambio y en esta brecha económica es tener Muchas sustento gracias. Veo que económico del tenemos Estado. un par de preguntas en el chat. La primera es, ¿cuáles son las responsabilidades del Belize City Council? Y cómo podemos empezar con el pie derecho. Ahí si quieren
Renske o Rafaela tomar esta pregunta. Perdón, Janina, ¿si puedes repetir? Claro, preguntan cuáles son las responsabilidades, me imagino, relacionadas al desarrollo de la ley REP del Belize City Council y cómo podemos comenzar con el pie derecho. No sé si Remsky quiere comenzar con el rep en Belice, el City Council de Belice, el Consejo de Ciudadanía de Belice. Creo que, creo que el Rainforest ya está haciendo un apoyo con ese proceso que Belice ya tiene. Ellos ya tienen rep, ellos ya tienen un sistema rep. Y el Belize City Council tiene que ver como el fundador de la organización en Belice. No es el camino más común y es un poco inusual con lo que estamos hablando de cómo se ha hecho el rep en otros países, pero todavía existe. Entonces la idea es la misma. En el caso de Belice, donde están, por ejemplo, coleccionando botellas de Coca-Cola y la están sacando del campo. Claramente no es lo ideal, pero es la forma en la que están haciendo en Belice. Y y en el caso del componente de rep, necesita comenzar con respecto a el deseo político. Y y como Belice está importando productos y tiene que ver con la importación bastante alta de productos eléctricos, entonces están generando como desperdicios eléctricos y tiene que ver con la importación y la exportación de vehículos, es que no lo pueden hacer sin un proceso de reciclaje. Eso es lo que tiene que venir primero, claramente, es una combinación de el deseo político, el deseo gubernamental y de estos campeones, estos guiadores de estos procesos para poder hacer estos procesos de prácticos. Y claramente es bastante difícil poder hacer que estos procesos se adelanten y claramente discusiones con el sector privado para que podamos tener esta mayoría de las importaciones. Entonces, para que poder ver si es que traemos una compañía que se trajo a Belice para poder hacer el proceso de reciclar estos productos, que tenga un mercado suficiente. La cosa buena de Belice es un pequeño país y que no tiene una cantidad de importación bastante grande, entonces esto tiene que ser bastante positivo con respecto, un refuerzo con respecto en cómo se traduce en cómo se cambian las producciones domésticas de cada país, pero claramente comienza con un área legislativa y tiene que ver con el desarrollo de una ley y cómo se va complementando en ese sentido. Gracias, Rafaela. Y bueno, para cerrar, veo que hay una pregunta respecto a si ya se identificó algún país dentro del Caribe para establecer este hub de fin de vida de baterías de vehículos eléctricos. Y entiendo que no, que el proyecto aún no ha comenzado. Así que para responder esa pregunta muy brevemente, y ahora ya pasamos al final de nuestro webinar. Darles las gracias a todos quienes nos han estado acompañando, especialmente a nuestros y nuestras speakers. Y vamos a darle la palabra a Marcela Castillo, quien es nuestra subdirectora ejecutiva del Centro de Movilidad Sostenible, para el cierre del webinar. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Yani. Bueno, tal como dijiste, agradecer a todos los que participaron, también a los tres panelistas, o sea, expositores que estuvieron acá entregándonos todos sus conocimientos sobre el tema. Y para cerrar el webinar, quiero recalcar lo que nos quedó claro hoy día y que también dijo Estefano en su presentación, que la verdadera sostenibilidad de la electromovilidad no termina solo con la compra del vehículo, con incentivar esta compra, sino también que ahí recién comienza el desafío de gestionar su ciclo de vida completo, tal como nos mostraron las experiencias de Brasil, de Seychelles y otros países del Caribe, o sea, y países del Caribe, sobre los retos en el desarrollo y en la implementación de la ley REP en cada uno de ellos. Y también, como nos mencionó Estefano, que pudimos ver también ejemplos sobre chatarrización y proyectos de segunda vida de baterías de estos mismos vehículos eléctricos. El enfoque que vimos hoy día en la presentación, en las distintas presentaciones, es el motor
de la Plataforma Regional de Electromovilidad, donde hay un trabajo de la región de Latinoamérica y el Caribe, donde hay un trabajo en conjunto entre el CMS y UNEP. Y esto es fundamental para poder asegurar que todas estas lecciones técnicas se transforman en capacidades reales en cada uno de los países de la región. También los dejo invitados a mantener este impulso de articulación que se definió, que definimos y también tuvo como gran apoyo en el congreso o reunión que tuvimos, disculpen, la reunión que tuvimos en Santiago en noviembre del año pasado, donde vinieron al país o sea, representantes de cerca de 11 países de la región. Y bueno, es una invitación para que sigamos colaborando tal como se realizó en ese momento, porque la viabilidad futura de nuestras flotas de vehículos eléctricos se construye desde el minuto cero. Muchas gracias a todos los presentes y hasta la próxima, cuando tengamos otro webinar sobre algún tema relacionado con electromovilidad, batería segunda vida, de IREP, y también, como dijo Renske, probablemente en algún evento en Panamá para algunos de los socios de la Plataforma Regional de Electromovilidad. Muchas gracias. Chao, gracias. Mm,